Cuando tuve mi primera clase de diseño sonoro, yo jamás había usado unos audífonos, ni una caña, ni un boom. Cuando utilizo todo eso, una grabadora, y logro escuchar, nos ponían a oír el ruido de las hormiguitas. Cuando escucho eso, fue como un detonante de emoción, es el corazón, y dije, ¿qué está pasando? Entonces dije, qué bonito es esto, o sea, qué bonito es esta parte sensorial que tiene toda esta carrera. Los sueños no los cumplimos, sino que se trabajan. Fue muy bonito. Me dieron mi guión, entonces empecé a construir el personaje. Mi personaje era Rolando. Entonces era un seminarista. Empecé a tener contacto con varios seminaristas, con sacerdotes, para empezar a ver cómo estas formas de caminar, su postura, la forma de cómo modulan la voz. Justamente Rolando es un seminarista que habla de un milagro que le pasó a su hermano y que habla de esta fe hacia la Virgen de San Juan. Y yo lo relacionaba mucho con el milagro que tuvimos con un tío que tuvo un accidente hace años y estuvo en terapia intensiva, coma, no le daban vida. Y recuerdo en breve que lo llevamos a la basílica después de que le dieron de alta. Lo llevamos en estado vegetativo a casa, lo llevamos a la basílica y ese mismo día él habló y vio. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Edgar Ornelas. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, Luis Ángel Campos Muñoz, que es licenciado en Comunicación y Artes Audiovisuales. Bienvenido. Muchas gracias, Edgar. La verdad es que muy agradecido por el espacio, por la invitación. Digo, estaba nervioso, pero muy agradecido por este espacio. Así es. Pues ahora sí que es parte de... Lo platicábamos ahorita antes de grabar, que pues los nervios son un poco como esa señal de que disfrutamos, de que nos gusta lo que vamos a hacer. Entonces el día que decís una frase de... Sí, del profesor Juan Martín. Siempre me decía en el teatro, el día que te dejen de dar nervios es el día que te debes de retirar. Y decía, sí es cierto, porque estos nervios son de esos nervios bonitos, sí, por hacer lo que te gusta hacer. Sí. Y bueno, pues me gustaría que nos platiques, porque bueno, ahora en redes sociales hemos visto que has estado tanto haciendo producciones audiovisuales como actor, como modelo. Entonces me gustaría irnos en el tiempo y que nos platiques si desde niño ya habías tenido alguna experiencia actuando, cómo ha sido este proceso, esta historia. Va que va. Pues desde niño yo siempre ponía ahí en mis trabajos escolares de yo voy a ser actor. Okay. Yo quiero ser actor. Desde niño lo tenía muy claro. Lo bien claro. Sí. Eso es, bueno, creo que es raro, ¿no? Como que... Muy raro. Sí, y más porque, a ver, sucedía mucho que ese tipo de carreras se veían muy lejanas. Entonces era como, ¿por qué no doctor? ¿Por qué no ingeniero? ¿Por qué no? Y yo quiero ser actor. Entonces, hasta para mis maestros incluso era como, pon los pies en la tierra. Y me pasó muchas veces eso. Y yo lo tenía claro, muy claro. Entonces desde niño entré recuerdo a la Casa de la Cultura y entonces empezaba a hacer obras de teatro con la maestra Choncha, que Dios la tenga en su gloria, una excelente persona. Y ahí estuve muchísimo tiempo con ella preparándome y me encantaba toda esta parte del teatro y conociendo, ¿no? ¿Te acuerdas de tu primer presentación en público? Creo que la primera presentación fue Vaselina. Okay. Creo que fue como un musical. Y después fue Jesucristo Superestrella, pastorelas y todo lo que hacían en la Casa de la Cultura. Siempre como muy apegado a toda esta parte artística. ¿Y alguna experiencia que te acuerdas, algo chistoso que sucedió detrás de cámaras o en el escenario? Algo que me sucedió, pero ya fue mucho más adelante. Recuerdo fuimos a concursar a Vallarta. Y en una obra que se llamaba El Otro Judas, la dirigía el profesor Juan Martín. Yo recuerdo, creo que en la preparatoria. Y estábamos en puesta en escena. Ya casi terminábamos la obra de teatro, era un concurso. Y recuerdo que tenía que bajar unas escaleras que aparentemente eran rocas, ¿no? Entonces bajé tan fuerte que mi pierna rompió la escalera. Me atoré por completo, pero en ese momento era un diluvio y caían rayos. Entonces se acomodó perfecto pues, para yo dejarme caer y ahí con la pierna atorada. Y la cosa es cómo ahora soluciono para zafarme sin que se vea, sin que se note, justificar los movimientos corporales. Y es un reto de ese momento, pues estaba bien asustado, porque entré en papel, me tocaba diálogo y con la pierna atorada. Pero
todo se acomodó, parte de la escenografía, parte del contexto de la historia en ese momento para justificar los movimientos corporales que tuve que hacer para zafarme de la roca. Y entonces ahora me acuerdo y me da mucha risa, pero en ese momento sí le sudé. Y creo que es parte también de como actor, el poder improvisar, el poder ser creativo, en ciertos momentos poder resolver las situaciones y sin que el público lo nota. Muchas veces el público no se da cuenta de... Así es, porque ellos realmente ni se saben el guión. Entonces, justo eso nos decían muchas veces. Recuerden que el público no se sabe la historia. Entonces, si algo pasa, pues hay que dominar la situación y justo lo que hice es la chamba actoral. Y mencionabas al profe Juan Martín, ¿lo conociste en la secundaria? ¿Cómo fue? ¿Qué impacto ha tenido en tu carrera como actor el haberlo conocido, el haber sido alumno de él? Mucho impacto, principalmente como ser humano. Como ser humano es una persona que yo quiero, admiro y respeto mucho. La calidez que tiene, es un extraordinario ser humano. Y cuando yo lo conozco, justo es en la secundaria, recuerdo la clase de historia. Y a mí en lo personal no me gustaba la historia, pero su clase se convirtió en mi clase favorita. Y justo por la forma en cómo lo llevaba, ¿no? Entonces lo conozco ahí y él entonces empieza a impartir también teatro. Él ya tenía muchos años impartiendo teatro. Me meto a su taller y es donde veo que hay otra persona apasionada por el teatro como yo. Entonces me empecé a identificar bastante y aprenderle muchísimo y siempre agradecido porque... pues desde el día uno me abrió las puertas y siempre me dio oportunidad y me estuvo jalando bastante tiempo. Toda la secundaria estuve con él en teatro, en la preparatoria, y me invitó. Él tenía un grupo de teatro llamado Támara en Jalostotitlán y me invita y me dice, vente, te voy a jalar para acá. Íbamos los sábados y también era un maratón porque... curiosamente, pues así pasa. A veces no tienes como todo el apoyo familiar y eran los días que yo trabajaba. Entonces mi papá me decía, no tienes permiso. Y yo me las ingeniaba para poderme escapar e irme con el profe al teatro, ¿no? Y me acuerdo que los nervios que más me daban es que algún día que tuviera presentación, de verdad mi papá me dijera, ¿no vas? O sea, ¿con qué cara le digo al profe no voy? Y así me la jugaba. Todos los sábados eran muchos nervios porque no me van a dejar ir, pero yo quiero ir, y veía las formas para escaparme un rato e irme a Jalos con el profe. Hacer lo que me gusta, porque siempre he tenido como muy claro hacer lo que yo quiero, independientemente. Y saliendo de la prepa, no sé, ¿ya tenías claro con qué carrera ibas a continuar? ¿Cómo fue este proceso? Fíjate que para mí sí fue un proceso complicado, porque estás ya en la preparatoria, entonces ya vas a salir y dices, ¿y ahora qué estudio? Porque tienes un montón de voces diciéndote, no, es que la actuación no. Por otro lado, la fotografía me gustaba muchísimo. Yo empecé a experimentar con la fotografía también, yo creo, desde último grado de la primaria. Mi tío tenía una camarita y entonces me decía, tómame fotos. Entonces, y a partir de ahí me empezó mi gusto, después los celulares, y entonces traía mucho también este gusto por la fotografía, y me tocaba hacer trabajitos en la secundaria, en la prepa. Y en la secundaria tuve mi primera camarita, entonces ahí también entró ese gusto. Entonces para mí era, ok, me gusta la actuación, me gusta la foto, ¿cómo los puedo combinar? Entonces siempre había esa incertidumbre, ¿no? Pero sí es un proceso muy complicado porque a veces nos la venden, que uno lo que va a estudiar en ese momento te va a determinar para toda tu vida. Entonces tú sientes que todo se te viene encima porque dices, lo que escojas para toda la vida. Eso que mencionas es, perdón que te interrumpa, pero es muy importante porque sí es una presión bastante fuerte para alguien a los 18, 19 años el verlo de esa manera y que lo puntualices es muy padre porque creo que no necesariamente tiene que definirte y también es estar abiertos a que si entras a una carrera y si realmente no es lo tuyo, no pasa nada. O sea, puedes como intentar otra vez. O sea, a esa edad estás joven. Sí. Ya digo, a mi edad ya a lo mejor ya es un poquito más complicado, ya con familia, con hijos. Pero a los 18, 19 años creo que no es necesario cargar con todo ese peso emocional de tomar una decisión. Y yo tenía tanto ese peso que dije, no, ¿sabes qué? Necesito un tiempo. Me voy a Estados Unidos. Me voy a estudiar inglés porque yo era muy malo para el inglés. Necesito estudiar inglés para la carrera. Y decido irme y dije, ese tiempo me va a ayudar pues para entender qué es lo que quiero. Y así fue. Me fui casi un año a Estados Unidos a estudiar inglés y fue una experiencia también muy padre, cultural. Hice muchos amigos y me ayudó mucho a darme este respiro justamente como de esta presión y de... Siempre me he relacionado con personas más adultas. Me gusta mucho.
Entonces, platicar con todas estas personas como que me daba un panorama más amplio y decir, hey, tranquilo, o sea, puedes llegar y si no te gusta hay otro camino, ya está. Y justamente decido regresar de Estados Unidos. Entonces me decían, no, ¿cómo te vas a regresar? Ya quédate allá. Pero había una parte de mí, yo soy muy familiar, y había otra cosa que en lo personal no me sentí tan identificado porque mis vacíos emocionales al estar solo en una ciudad tan grande, choques culturales, esos vacíos emocionales se convertían como en materiales. Entonces empecé a notar una constante compra de cosas para llenar mis vacíos y dije, no quiero esto. Entonces dijo, me regreso, pues acá estaban mis amigos, mi familia, estaba chao, me regreso. Y cuando regreso yo ya tenía como agendado todas las citas para ir a conocer las universidades. Siempre lo tuve claro que yo iba a regresar a estudiar. Sí. Regreso y comienzo a ir a las universidades. Y recuerdo que mi papá sí me dijo, ¿no vas a estudiar medicina? Y yo, no voy a estudiar medicina. Odontología, no, tampoco. Voy a estudiar comunicación. Dije, es lo más relacionado a mis dos gustos. Sí. Y recuerdo que yo dije, yo voy a ir a las universidades, yo voy a ir a tocar las puertas y ver qué es lo que me gusta. Ya mi papá algunas ocasiones me acompañaba y decido ingresar a una universidad en Aguascalientes. Comienzo el primer semestre con comunicación y medios digitales y pues vaya sorpresa, no me gustó. No me gustó, sentía que me hacía falta más acción, no sé, no me convencía del todo. Sí. ¿Y qué pasa? Vuelve a venir todo este rollo emocional de decir, ¿y ahora cómo les digo a mis papás que no me gustó y que quiero otra cosa? Sí. Porque claro, los papás es un esfuerzo enorme, son rentas, gastos, son muchas cosas que están pasando, ¿no? Sí. Y entonces dije, pues es ahora o nunca. Y hablé con un profesor, me acuerdo de su universidad, director de foto también. Y le dije, no me siento cómodo, esto y esto. Y me dijo, vete a donde te tengas que ir. Entonces hablé con mis papás y su reacción al principio sí fue ¿cómo? Y yo, no importa, me quiero ir a Guadalajara. Entonces, dije, pues vámonos. Me voy a la universidad de donde egresé, a la Universidad de ITESO. Que desde el día 1 que yo la conocí, yo la verdad es que siempre fue mi sueño estudiar ahí. Pero en su momento, antes de ir a Aguascalientes, era como un sueño muy complicado porque era muy costosa, porque era en una ciudad más grande, mis papás les daba miedo. Entonces, habían muchos factores que complicaban estar ahí, ¿no? Y lo veía como muy lejano. Cuando hago esto y decido yo ir a investigar, ir a la universidad y todo, porque mi papá sí me dijo, ¿sabes qué? Yo ya te ayudé, tú échale. Okay. ¿Sabes? Entonces, era tanta mis ganas de querer hacer las cosas que dije, no importa, yo voy. Y arreglé todos mis trámites y todo, y me apoyó, me dijo, ok, te voy a apoyar, si es lo que quieres, te voy a apoyar. Y entro a ITESO y ha sido de las cosas más bonitas que me han pasado, sobre todo por las personas y por una pasión que jamás pensé que iba a descubrir y que me iba a gustar tanto estando ahí. Y que claro, fue complicado, recuerdo, ahí la carrera ya se llama Comunicación y Artes Audiovisuales. Y cuando entro, Edgar, recuerdo que te preguntaban, preséntate y di cuál es tu director favorito, tu actor favorito, tu película favorita. Edgar, yo estaba pasmado porque yo no tenía una cultura cinematográfica. Sí. Yo no iba al cine. ¿Sabes qué? Yo me identifico mucho contigo porque yo fui a hacer un diplomado en cine y de hecho hice trámites en la licenciatura de Artes Audiovisuales, no quedé en listas. Entonces dije, bueno, hago el diplomado en la Universidad de Guadalajara. Y yo tenía muy poca cultura de cine de arte. Entonces, casi que... ¿Cuál es tu director favorito? Pues, el más artístico que conozco es Tim Burton. Porque salía en el Canal 5. O sea, no había cine en San Juan de los Lagos. Entonces, ahí pues ya poco a poco vas empapándote un poquito. Pero sí, de entrada, pues sí, no existe como tal todavía como esa cultura cinéfila. Claro. Sí, te entiendo y es incómodo y dices, sí, no, quizás no estoy en el lugar correcto. O sea, yo me acuerdo que yo duré el primer semestre, yo salía, Edgar, y salía llorando de mis clases. Sí. Llorando porque yo decía, no, era como este gusto por las cosas, pero dices que no sé, no simpatizo, no puedo tener tema de conversación, no conozco nada, no conozco a nadie. Y dije, bueno, tengo de dos sopas, o me bajo del barco o estudio lo doble. Sí. Dije, pues estudio lo doble. Y te pusiste a ver películas. Me puse a ver películas. Mi cuarto lo llenaba de post-its. Sí. De post-its. En todo el rollo también tenía muchas clases de audio. Entonces
conocer los nombres de micrófonos, entradas, salidas. Yo no sabía nada. Mi cuarto lleno de post-its. Entonces cada mañana que me despertaba me ponía... Soy muy malo para los nombres también. Entonces era como apréndete estos nombres que siempre están en clases. Eres más visual, ¿no? Me imagino. Soy más visual. Es como las imágenes para irlas relacionando. Sí, soy más visual. Sí. Y fue muy complicado. Entonces mi primer semestre yo dije, ¿y ahora cómo les digo que ya me quiero salir? Porque yo decía, no podía con la presión emocional. Pero dije, no, tranquilo, dale más chance. Hay algo aquí que te está moviendo. Cuando tuve mi primera clase de diseño sonoro, yo jamás había usado unos audífonos, ni una caña, ni un boom. Cuando utilizo todo eso, una grabadora, y logro escuchar, nos ponían a oír el ruido de las hormiguitas. Cuando escucho eso, fue como un detonante de emociones, el corazón, y dije, ¿qué está pasando? Entonces dije, qué bonito es esto. O sea, qué bonito es esta parte sensorial que tiene toda esta carrera. Y de ahí dije, yo no sé, pero de aquí me voy a agarrar. Y me voy a agarrar y me voy a agarrar. Y así fue como mi motorcito para decir, no te des de baja de la carrera. Pero sí me costó mucho. ¿Cómo fue que se fue dando la parte del modelaje? No sé si ya fue después ya estando cursando la carrera o en qué momento se dio. Justo el modelaje, en prepa ya me habían tocado cositas aquí con marcas locales de, oye, déjame te hago unas fotos. Y entonces ahí estaba el gusto, ¿no? Pero cuando llego a Guadalajara, yo dije, es que necesito generar dinero. Y yo iba a tocar a las casas productoras audiovisuales para estar en toda esta parte de producción. Y pues me decían, no, pues no tienes experiencia. La respuesta es no. Entonces dije, bueno, pues vamos a tocar puertas ahora en agencias de modelaje porque son horarios muy flexibles, porque me permite estar estudiando y trabajando, bueno. Y aparte, bueno, a lo mejor haces una producción 2 o 3 días a cada 15 días al mes y pues es bien pagado también. Exactamente. Entonces dije, eso es una buena... Vamos por esto. Entonces empiezo a ir a las casas, a las agencias de modelaje y es mi primer acercamiento. Aquí sí me gustaría comentarles a las personas que tienen su inquietud y sueño por modelar que la verdad es muy bonito, conoces a muchas personas, aprendes muchísimo, sobre todo la parte corporal, hacer consciente mucho tus movimientos y el por qué expresas, para qué expresas, porque cada campaña tiene un feeling, entonces es muy importante ir conociendo tu cuerpo y cómo funciona para proyectarlo, ¿no? Entonces también se hace mucha unión con la actuación. Sí. Y con tu experiencia con la cámara también, o sea, el detrás de cámara, actuación, o sea, todo se va complementando. Sí, sí, eso es muy curioso porque todo al final es uno. Y el estar detrás y luego enfrente te ayuda mucho para estar viendo varias perspectivas. Entonces, es justo mi primer acercamiento y me gustaría así invitar a todas las personas que desean en algún momento acercarse a agencias de modelaje, que las investiguen, que sepan bien a qué se dedican, qué personas están involucradas, cuáles son sus trabajos, la demanda que tienen, porque hay muchas agencias que se llaman ser, pero realmente tienen otras intenciones, ¿no? Entonces solamente estar alertas y preparados emocionalmente. Quizá nunca estás preparado, pero estar alerta y saber que si bien no son, fíjate, toda la parte artística, realmente siempre he dicho, los sueños no los cumplimos, sino que se trabajan porque está lleno de nos todo el tiempo. Sí. Es un rechazo todo el tiempo. Entonces estar tocando y tocando y tocando puertas porque no sabes en qué momento esa es la que se va a abrir. Sí. Bueno, no tengo yo los números, la estadística, pero me imagino que, por ejemplo, en la parte de actuación y modelaje es mucho más las personas que quieren realizar esos trabajos que la oferta que hay. O sea, entonces, esto puede llevar muchas implicaciones en cuestión de emocionales, en cuestión de reto para poder lograr esta meta. Sí, y luego te pasa que vas y es tantas veces que te dicen que no, que dices, es que no estoy hecho para esto. Okay. No. Sí. Y gracias a Dios, con la carrera de audiovisuales y estando de productor, llevé una clase de dirección de casting, fue donde dije, es que no estés preparado para esto. Hay muchas cosas alrededor para elegir a una persona. O sea, esos son muchos factores y no quiere decir que no seas bueno en lo que haces, simplemente no cumples con los parámetros que el director ya tiene en la cabeza desde que muchas veces está leyendo el guión. Entonces...
Sí, me imagino que en algunas ocasiones el director ya tiene como claro de tal vez vi a esta persona en la calle que es en la que me inspiré para crear esta historia y en realidad no es que no se tenga el talento en el casting, sino que ya el perfil ya tiene tan marcado que es lo que se busca. Entonces, que pues hay otros factores que implican que puedas quedar seleccionado, ¿no? Efectivamente. Me pasó también justo ya cuando, digo, estaba en esta parte del modelaje. Me pasaron diversas situaciones que por el momento dije, ¿sabes qué? Por ahora no quiero esto. Tuve más trabajo en la escuela y se presentan los castings de Televisa. Justamente yo estaba en tercer semestre, recuerdo una cosa así. Yo había hecho casting desde que estaba en Estados Unidos. No me hablaban, no había quedado. En Aguascalientes, cuando estaba, volví a aplicar. No me hablaron. Entonces, hago una tercera y digo, bueno, quizá la tercera es la definitiva. Yo todavía traía esta espina de, no, es que yo mejor quiero ser actor. Entonces, mando mi casting y esta vez me hablan. Y fue muy chistoso. Estaba en una clase, me acuerdo, con mi computadora y recibo el correo. Y veo que dicen, ha sido seleccionado para la primera fase en Televisa, Y yo fue como una emoción. Yo me acuerdo que cerré la computadora y me salí del salón corriendo, Edgar. Y yo de que ya me voy. Y ya voy a dejar de llorar. Quédense con sus artistas. Porque claro, uno dimensionaba todo lo de mi carrera. Y después fue como, ¿y ahora cómo les digo a mis papás? Les marco, les platico y me dice mi papá, ¿y ahora qué hora México? Y yo, no, pues solo es ir a hacer una prueba. Y me dice, pues mijo, yo ya te apoyé mucho, ya échale. Pues yo le echo. Y investigué mi camión, todo, me preparé y me voy a la Ciudad de México y solito, vámonos. ¿Ya había sido anteriormente? Jamás. ¿Te fuiste hacia la aventura? Jamás, así me fui. Creo que agarré mi mochila, eché un cambio, vámonos. Llegué a la central, la Ciudad de México. ¿Y cómo te sentías? Muy nervioso. Estaba muy nervioso, con muchas emociones encontradas porque había sido tanto una búsqueda. Mira, Edgar, cuando yo estaba en la secundaria, me acuerdo que teníamos una clase que nos pidieron que hiciéramos nuestro proyecto de vida a 5, 10, 15 años. Y yo puse que yo iba a ir a Televisa. No ponía así en telenovelas, nada. Yo iba a estar en Televisa. Sí. Y me acuerdo que la maestra me mandó a hablar y me dijo, Luis, pon los pies en la tierra. Eso no es posible. Y yo dije, ¿por qué no va a ser posible? O sea, en mi cabeza como que siempre ha sido todo es posible. Sí. Y no, eso no es posible. La tuve como maestra todo en tercero y yo seguía poniendo lo mismo y nada más me decía, es que eso no te va a ir mal. O sea, pon los pies en la tierra. Pues cuando voy me tomo una foto que sí se pudo y me ponen en los comentarios, siempre creí en ti. Y yo, bueno, qué maneras. Yo creo que, o sea, esos son como momentos que no sé si a lo mejor sientes como hasta miedo del poder que se tiene cuando se visualiza y que lo logras, que dices, ok, sí es posible. Cuando ya salgo, bueno, no sé si vos es que te platiqué del casting, cómo fue en Televisa. Sí. Como dices, estaba muy nervioso. Llego y yo dije, bueno, voy a poder cambiarme en un baño para alistarme. Es una locura los baños en Ciudad de México. Eran filas y filas y filas. Y yo traía el tiempo encima. Yo de ahí, de la central a Televisa, hacía media hora. Entonces el tráfico, el Uber. Yo decía, no alcanzo ni a hacer fila para cambiarme. Entonces dije, vámonos. Pido mi Uber, me voy. Y le dije al chavo, una disculpa, me voy a cambiar. Tengo un casting, me necesito cambiar. Y me cambié en el carro. Y pues todo es una locura porque manejan... Es una locura realmente como en las películas. Entonces yo primera vez ahí era como, ¿qué está pasando? Y con la adrenalina al 100. Sí. Cuando llego, pues haces tu fila, te empiezas a registrar. Y fue un choque emocional porque el trato no fue como lo idealiza uno muchas veces. Y te topas con muchas situaciones. Entonces, intentaba que eso no me afectara y siguiera con mi audición. Son varias etapas. En aquel entonces recuerdo que la primera etapa era, te daban un guión y entonces interpretabas con otra persona frente a cámara el diálogo. No te podías pasar de la línea, no podías hacer movimientos, todo era como la voz. Estaba todo el jurado enfrente, yo creo que eran como unas 15 personas, muy imponentes.
Lo realizas y pasas a la siguiente fase. La siguiente fase es corporal. Una cosa muy curiosa, te ponen música y empiezas a interpretar animales con el cuerpo y una cosa así. La tercera etapa era leer en voz alta hasta cuando te dijeran, ya para. Entonces, y había otra fase que era la música y canto. Yo no canto, pero era tanta mi hambre, Edgar, que yo dije, yo voy a ir porque era opcional. Y yo dije, no me importa, yo no canto, pero yo voy a ir, no me voy a perder ninguna fase. Sí. Fui, ya se terminó todo, regreso, me subo otra vez al transporte. Y justo lo que dices, esta parte de decir, siempre soñé llegar aquí, porque esto yo lo veía, no sé, 30 años, una cosa así. Y cuando me subo y digo, ya logré un sueño. El sueño que yo más alto tenía. ¿Y ahora qué sigue? Sí. Entonces, ya no tengo sueños. Porque eso yo lo veía muy lejano. A mí ya no... Vaya, claro que te quieres quedar. Sí. Pero el hecho de yo haber pisado... Así es. Era mi sueño, pisar. Sí. Entonces yo dije, ¿y ahora qué sigue? Y dije, pues a seguirle con la carrera. Ahí van a haber más sueños. Sí. Me regreso, continúo con mi carrera. Me acuerdo que perdí exámenes porque ya tenía exámenes, no me importa. Dije, voy por ello. Sigo con la carrera, me marcan y me dicen, pasaste otra etapa, vuelvo a ir. Y ahora mi papá me dijo, no, déjate acompaño. ¿Qué dijo esto en serio? También para conocer ahí las instalaciones. Y ya me acompañó. Me vuelven a hablar una tercera, vuelvo a ir. Ya no pasé esa fase. Pero fue muy, muy interesante todo lo que pasó. Conforme pasa ese tiempo, mi carrera se va desarrollando más y me va gustando más. Entonces entró un debate donde, ¿y si me quedo allá? ¿Realmente quiero dejar esto que me está apasionando tanto? No me hablaron, Dios sabe por qué hacer las cosas y puro para adelante con mi carrera y creo que ha sido de las mejores decisiones de mi vida. Sí, y bueno, después me gustaría que nos platiques cómo fue tu experiencia en la grabación de la película de la Virgen de San Juan de los Lagos. En un principio no estaba contemplado que se proyectara en Netflix, pero me gustaría irnos como paso a paso. ¿Cómo fue este proceso? ¿Las audiciones fueron después de Televisa? ¿Lo de la película? Sí, okay. Todo eso fue después. Fue después. Yo estaba como en cuarto semestre, me parece, y nunca había tenido como un acercamiento a una producción como esa. Entonces, recuerdo que vi que iba a haber casting en San Juan, también en Guadalajara, en León, y tocaba que la fecha que iba a ser aquí, yo venía a San Juan. Entonces dije, mira, todo se acomodó. Y yo estaba ya muy desanimado, Edgar, y sí lo tengo que decir, porque de tantos nos y nos y nos, dices, ya me cansé. Entonces, dije, bueno, se trata de una película de San Juan, estaría padre, pues, si ya lo he intentado tantas veces, pues vuelvo y toco otra puerta. Y a esto voy, que uno nunca sabe cuál es esa puerta que se abre. Voy al casting, me entregan ahora sí que los personajes que están para hacer casting. Y pues no, hombre, solo para masculino solamente estaba el personaje de Pancho, ni cumplía la edad, ni cumplía físicamente, nada. Y yo dije, híjole, no le hace, me formo y lo voy a hacer. Entonces entré, lo hice, yo salgo y le digo a mi novia, no, ¿sabes qué? Pues no voy a quedar porque no cumplo con el perfil, pero ya lo hice. Estuvo bonita la experiencia. 3 meses después me marcan y me dicen, oye, fuiste seleccionado. Y yo, ¿para cuál personaje? Para otro personaje, queremos verte. Okay. Órale. Entonces, uno nunca sabe. Yo estaba haciendo casting para uno y resultó que les gusté para otro. Entonces, para el personaje de Rolando. Y entonces me reúno con el productor, el director. Entonces ya me empiezan a platicar todo lo del guión, me empiezan a platicar la historia. La producción fue de Chisco. De Chisco y dirigido por Noé. Sí. Entonces, grandes cineastas sí. Originarios de Jalostotitlán. Y muy talentosos. Sí. Muy talentosos y muy jóvenes y les aprendí mucho. Sobre todo estas ganas de decir, no inventes. Ellos están pudiendo, son jóvenes. Sí. Hay que echarle, todos podemos. Que yo creo que, o sea, regionalmente es de las producciones más grandes, o es la producción más grande que se ha hecho en la región con talento local. Sí, completamente de acuerdo. Y estuvimos en esa reunión y mira, Edgar, yo desde un principio dije sí a todo. Sí a todo. Oye, tenemos este presupuesto, sí a todo. Sí a todo, yo quiero estar, sí a todo. Me parecía tan bonito formar parte de un proyecto que hablara de una ciudad donde soy originario. Entonces decía sí a todo, sí a todo. Y fue muy, muy, muy bonito. Me dieron mi guión, entonces empecé a construir el personaje. Mi personaje era Rolando.
Entonces era un seminarista, empecé a tener contacto con varios seminaristas, con sacerdotes, para empezar a ver cómo estas formas de caminar, su postura, la forma de cómo modulan la voz. Entonces, para irme empapando, y me asesoró mucho también el profe Juan Martín. Entonces, siempre lo tuve ahí de la mano, gracias a Dios. Y entonces sí entra esta parte de decir, a ver, la actuación para cine es distinta. Ya no estás en teatro. Sí. Entonces también es bájale a la intensidad. Sí. Cambia por completo. Perdón que te interrumpa, pero porque en un teatro hay personas que te ven a 10, 15 metros, entonces tienes que exagerar un poquito en los gestos, en el movimiento del cuerpo, para que todos puedan captar esas emociones. Y en el cine, pues la cámara está de frente a ti, estamos viendo tu cara en una pantallota. Entonces, eso que comentas de que pues, las emociones se tienen que modular de manera distinta, porque en el cine pues vemos muy de cerca todos los gestos, cualquier movimiento. Se nota. Y siempre he dicho que también los ojos hablan mucho en el cine. Sí. Y fue aprender eso, cómo interpreto con los ojos. Eso fue muy bonito, mucho aprendizaje. Y se llegan las grabaciones. Yo creo que yo estaba muy nervioso, muy nervioso. Y el crew, la verdad, mis respetos, una calidez tremenda, te apapachaban, te cuidaban. Y me acuerdo que me estaban maquillando y me estaban poniendo más rojo. Es una anécdota muy buena. Y les dije, yo me quemo muy rápido. No, déjate, ponemos más rojo. Que no sé qué. Ok, adelante. A la hora yo ya estaba... Recuerdo que el director de foto decía, es que está rojísimo. Y yo les dije, no, desde ahí me pusieron un asistente con un paraguas, Edgar, que me acompañaba todo el tiempo. Y yo, pues hasta... Yo le decía, no, dame el paraguas, yo lo cargo. No, señor. Pero ya es que todo se maneja por señora. No, señor, es mi trabajo. Hombre, me daba un montón de pena ahí. Todo el tiempo con el paraguas me estaban cuidando. Ya después me ponían un montón de cremas y cosas para bajar lo rojo. Y esa parte fue muy chistosa. Otra de las anécdotas que tengo es cuando se grabó ya en Basílica. Pues yo traía mi vestuario. Llegaban muchas personas y me decían, padre, por favor, bendígame, deme la bendición. Y yo, no, mira, vea esta parte, porque estábamos grabando de forma como infiltrada. Okay. Las cámaras estaban ocultas, entonces para que sea como más natural. Exactamente. Como estar documentando las reacciones de las personas. Efectivamente. Y era muy chistoso, Edgar, porque hay una parte de la película cuando vamos entrando a la Catedral Basílica. Sí. Entonces tú ibas cantando y luego nos decían, ¡corte! Entonces regresábamos todos y toda la gente en las bancas. ¿Qué está pasando? Se regresa toda la peregrinación y otra vez, y corte. La gente no entendía qué estaba pasando, no entendía. Entonces eso era muy gracioso, muy gracioso. Y son de las cosas bonitas y curiosas. Ya después la gente sí se dio cuenta porque hicimos unas tomas, ya los close-up pues tuvieron que bajar cámaras y todo. Sí. Pero fue muy bonita esa experiencia. Y me gustaría preguntarte, si tuviste como alguna experiencia, pero bueno, yo he tenido algunas experiencias haciendo fotografías en eventos con la imagen de la Virgen de San Juan, ya sea cuando fue el 250 aniversario que salió a las calles, y en algunas otras ocasiones en bodas o eventos ahí mismo en catedral. No sé si sentiste algo especial, o sea, como una energía, algo bonito, porque creo que es algo que no se puede explicar con palabras. Pero creo que es un privilegio y una bendición haber estado en esa película, sí, como sanjuanense, haber poder tenido ese papel y esa oportunidad. O sea, hay muchas coincidencias, como las has comentado, pero el hecho de estar aquí en esta película, ese papel era para ti. Sí. Tocaste muchas puertas y justamente en tu ciudad se abrió esta muy importante. Sí, fíjate que ese proyecto está muy bendecido por la Virgen de San Juan, porque desde el día 1 se sintió eso. Cuando me llegó este personaje y se me puso la piel chinita por lo que dices, justamente Rolando es un seminarista que habla de un milagro que le pasó a su hermano, sí, y que habla de esta fe hacia la Virgen de San Juan. Y yo lo relacionaba mucho con el milagro que tuvimos con un tío que tuvo un accidente hace años y estuvo en terapia intensiva, coma, no le daban vida. Y recuerdo
en breve que lo llevamos a la basílica, después de que le dieron de alta, lo llevamos en estado vegetativo a casa, lo llevamos a la basílica y ese mismo día él habló y vio. Y para mí siempre ha sido un milagro de vida. Sí. Cuando conozco la historia fue como, wow, conecté mucho con el personaje por esta situación. Y me agarré mucho de la Virgencita y dije, ahora sí que sea Dios, que seas tú los que hablen, no yo. Sí. Y yo solo soy un medio para comunicar. Sí. Y todo el tiempo se sintió una energía, como dices, que no se puede explicar. Y cuando empiezas a hablar con las demás personas que interpretan los personajes, te topas que tienen tanta relación con las historias, sí, que les ha pasado muchas cosas similares, sí, y que decían, es que eras tú el que tenía que contar eso. Sí. Muchas personas que interpretaron, se nos salían las lágrimas de platicar las historias y decir, es que conectamos con el personaje por esto. Y te quedabas... O sea, de verdad que fue algo muy curioso, muy curioso. Y el momento de la basílica era la piel chinita, a pesar de que era corte. Era una cosa, pero imponente, ¿no? Y el sentimiento a flor de piel. Sí, así es. Pues qué padre y qué felicidades por este papel. Y bueno, platícanos ahora cómo fue que reciben la noticia de que se va a hacer streaming en Netflix, el estreno. Que aparte, bueno, es curioso porque fueron muchas coincidencias muy por así que no extrañas, curiosas. El hecho de que se cerrara la basílica antes del estreno era como que pandemia, entonces la gente no podía asistir al templo, pero estaba esta oportunidad de que se estrenara la película en Netflix, que llegara a nivel nacional y que la gente la pudiera ver. Era como hacer un peregrinaje espiritual, virtual. Sí. Sí, justamente cuando en el contrato, cuando se nos habló a nosotros, era para exponer en Cinépolis. Sí. Y nunca dimensionamos esto. Entonces, cuando Chisco nos lo comparte, fue como, no puedo creer lo que está pasando, ¿no? Y justo lo que dices, justo pandemia, se da la oportunidad, le batallaron un montón y logran entrar a la plataforma y llegar a tantas casas. Fue una cosa bien maravillosa. Yo recuerdo que me llegaban muchos mensajes en Messenger. No sé cómo las personas daban conmigo, gente de muchos lados, muchos sacerdotes de muchas partes de México, y felicitándome, pero sobre todo contándome historias, ¿no? Sí. Y yo decía, híjole, qué bonito, porque me están compartiendo sus historias íntimas, sus testimonios. Entonces me decían, no, es que me identifiqué mucho con tu personaje porque a mí también me pasó ta. Era una cosa muy bonita que no podía creer, tener esta relación con personas que jamás he visto y esta empatía, sí, que se generó gracias a que llegó a tantas casas. Y como dices, esta oportunidad de peregrinar a través de lo virtual desde casa por las condiciones en las que estábamos. Sí, ¿y cómo fue el día del estreno? ¿Cómo te sentiste viendo la pantalla? Me acuerdo que la película ya se había estrenado por la madrugada, pero yo no la quise ver. Yo dije, no, yo me quiero esperar. Y entonces estaba muy nervioso y muy emocionado. La verdad es que estaba muy emocionado. Siempre he sentido que fue una gran bendición y muy agradecido con Dios y la Virgen. Y llegué con mi novia, me acuerdo, y los dos estábamos muy nerviosos por todo lo que estaba pasando. Y a la hora de ver el resultado, de verla, de estar ahí con los compañeros involucrados, fue muy bonito. Fue una satisfacción muy bonita, y agradecido infinitamente con el productor y el director por la confianza. Me acuerdo que habían sacerdotes ahí y llegaban y me decían, oye, es que yo no, ¿en qué seminario estás? No te había visto. Y yo con mi novia, ¿no? Agarrados de la mano. Y yo así, no eres no soy. Entonces esa parte estuvo bien chida porque dije, ay, pues hice bien mi trabajo. Sí. Supe que participaste en algún concurso de fotografía en la universidad, que fue una Copa Mundial de Fotografía. Me gustaría que nos platiques tu experiencia. Fíjate, fue una es Copa Internacional, Copa Mundial de Fotografía Universitaria, y en la cual concursaron 22 países y como 300 y tantas universidades. Recuerdo que yo vi la convocatoria, podías mandar hasta 5 fotografías, mando mis fotografías, pero yo tenía claro, había una que a mí me movía mucho. Fíjate que todo lo que hago me gusta mucho hacerlo de 3 formas. Con el corazón principalmente, con la mente
y con el estómago. Esas 3 cosas. Y ni una más, ni una... Las 3 juntas. Entonces, cuando yo hice esa fotografía que fue aquí en San Juan, en la Catedral Basílica, que me lo permitió hacérsela a una señora que siempre estaba en la Basílica, que en paz descanse, en las escaleras. Desde que yo tomé esa foto, a mí me movió esas 3 cosas. Y dije, esta la voy a mandar. Se llamaban Coordenadas Futuras, la convocatoria. Mando esa fotografía y otras 4. Y pasa el tiempo, me hablan y me dicen, tu fotografía quedó seleccionado dentro de los 30. Cuando me platican el concurso, cuando me platican todas las fotografías enviadas, dije, wow, qué privilegio estar dentro de los 30. Se llega el momento del concurso, llegamos, dan los primeros 3 lugares, muy buenas fotografías, muy, muy buenas. Y nos empiezan a platicar que durante un año las 30 fotografías seleccionadas van a estar en varios museos, en universidades. Y yo no me la creía porque para mí también fue otro sueño cumplido, con el gusto y la pasión que le tengo a la foto, a la luz. Me gusta mucho la luz. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Y otra vez más con algo de San Juan de los Lagos. Y se me china la piel porque a mí muchas veces me han dicho varias personas de por qué sigo aquí, por qué no te vas, por qué sigues acá. Y yo siempre les digo, porque para mí San Juan tiene algo que otro lugar no tiene. Y para mí no es chiquito. Yo siento que pertenezco aquí y lo que he hecho aquí me ha bendecido muchísimo. No necesito irme a ningún otro lado porque aquí es mi lugar, aquí me siento bien. Sí. Y justamente fue curioso porque te digo, todo lo que he hecho aquí me ha ido bien, gracias a Dios. Entonces ha sido muy bonito. Y pues durante un año ahí estuvo la fotografía. Se llamaba Miradas que Hablan. Y fue una experiencia también muy bonita. Y una vez más de decir, ahí hay otra puerta que sí se abrió de tantas que no. Pues muchas felicidades. Segundo creo que de 3 sueños, vamos a platicar del siguiente, que es producir un cortometraje, producir tu propio cortometraje. ¿Cómo fue este proceso de la producción de Remembranza? Que bueno, te agradezco el haberme tomado en cuenta para asistir a la proyección del cortometraje. Y me gustaría que nos platiques. Hay algo que a mí me gustó mucho, tanto de la historia, el tema, la producción, pero me gustó mucho ver todo el apoyo de la comunidad de San Juan de los Lagos, el apoyo de tu familia. Fue algo que se me hizo muy bonito, que se haya dado de esta manera. Entonces, bueno, que me gustaría que nos platiques desde tu experiencia, ¿cómo la viviste? Fue muy curioso el reto porque estábamos en pandemia y recuerdo que en esa clase nos dijeron, pues van a producir, dirigir, hacer foto, hacer arte, hacer todo ustedes solitos. No hay de otra. De donde estén y con lo que puedan. Y hacer su examen final. Entonces, yo tenía tanta hambre, Edgar, de producir, de dirigir, de por fin hacer algo que me apasiona y que no había tenido la oportunidad. Y yo siempre había querido hacerlo con gente de San Juan. Siempre. Yo diario decía, ay, qué padre traerme el equipo de mi universidad y con chavos que también tienen ganas y decía, no, es que está imposible, ¿cómo me voy a traer todo? Pues la pandemia lo hizo posible, curiosamente. Sí. Recuerdo que conozco el guión, es de una chava de Guadalajara, Lilian, que le mando un saludo. Y conecto mucho con la historia, me mueve el corazón, la cabeza, el estómago y digo, quiero producir y dirigir esto. Empiezo a hacer toda la carpeta de producción y lo que conlleva y entonces empiezo a decir, bueno, necesito ayuda, yo solito no lo voy a hacer. Y entonces empiezo a reunir personas, chavos de San Juan que estén interesados, se dediquen o no. Dije, estaría bien padre esto de que por primera vez agarren una grabadora y que sientan lo que yo sentí, ¿no? Era esa parte como muy bonita que yo quería como compartir. Y mi papá me dijo, vamos por el equipo, yo te hago el favor y nos venimos con todo. Pues así me traje tramoya, todo. Buscamos locación aquí en San Juan. Logramos conseguir una locación. Agradezco mucho a esa familia porque necesitaba una locación que no viviera nadie para no ponerlos en riesgo. Sí. Estábamos en pandemia, necesitaba un espacio para acomodar el catering a ciertas distancias. Todo lo tenía que estar documentando para verificar que efectivamente produje y dirigí con las políticas de sanidad correctas. Entonces, también era cuidar a tu gente porque sí, pues todos estábamos en riesgo. Además, el talento, etc. Cuando les empiezo a comunicar con todos estos chavos y chavas, súper emocionados. Sí, estoy dentro y
Y yo decía, ay, pero es que no hay recursos, no hay dinero. No importa, yo te ayudo. Y yo, pero comida va a haber. No te preocupes, Luis, yo estoy dentro. Y fue bien bonito el apoyo. Y fue lo que les dije, esto es de todos, esto no es mío, esto es de todos. Y así se empezó a armar el equipo, ¿Y en dónde te gustaría estar? ¿En qué área? A ver, cuéntame, ¿qué te gusta? Y entonces ya empezaba a ver sus perfiles. Y así fue como se fue formando. Y hicimos ensayos, pruebas de iluminación. Fue algo muy, muy bonito el apoyo de mi familia de yo tengo este teléfono viejito que te funciona, yo tengo esta cama y así, porque pues no había dinero, no había dinero para, de por sí, aún así se gasta, tú sabes que las producciones, pero no había dinero para producir, pero había mucho corazón y muchas personas que querían lograrlo y justo así fue, pero el apoyo fue muy bonito. Y me gustaría que nos compartas la historia de la máquina de humo, que recuerdo que la platicaron el día de la proyección, que me gustaría, bueno, pues que ahora nos la compartas de nuevo. Sí. Les platicaba que pasaron cosas muy curiosas. Obviamente uno como director y productor tienes que mantener la calma ante todo, pero yo desde un día antes yo sabía que ahí estaban pasando situaciones externas. Soy como muy incrédulo en cosas de pensar en fantasmas o situaciones así, ¿no? Pero en energías sí creo mucho, entonces soy muy receptor y yo sí sentía muchas energías en ese espacio. Había mucho de la parte, ahora sí que de la parte de la historia del flashback, se grababa con máquinas de humo porque quería darle textura a la luz y quería lograr todo eso. Entonces, pues como conectamos, recuerdo que ya era noche, ya nomás nos faltaba una escena, Edgar, solo una escena. Entonces digo, la última y nos vamos, señores. Pero ya para eso ya habían pasado muchas cosas, ya habían pasado muchas energías. Conectamos la máquina y queremos trabajar en la máquina, ya no da la máquina de humo. Entonces, caray, ¿la quemamos o qué pasó? Entonces dije, no pasa nada, yo tengo plan B, tengo otra máquina, ¿no? Yo acá bien. Dije, plan B siempre como productor. Ahí está, saco mi otra máquina, pues la enchufo y no salía el humo. Caray, no sale el humo. O sea, sí hacía como el ruido, sí había el ruido luz en el contacto. Y prendía la luz, todo. Simplemente no salía el humo. Caray. En otro enchufe, a ver, traigan una extensión, quizás el voltaje, A ver, hay que desconectar esta luz, yo ya no... Nada. Pues hablo al proveedor. Oye, ¿sabes qué? Tus máquinas ya no están funcionando. No, ¿cómo? Que no sé qué. Estoy en un evento, dame una hora, ahorita te llevo otra máquina. Le dije, ¿sabes qué? Tráete dos por cualquier cosa. Ok, pues no. Llegó con una, no tenía otra. La conecta y justo igual. Era más potente, justo igual. No, es que no entiendo qué está pasando. Yo la calé en mi casa, me mandó un video. Bueno, ya para eso ya eran las 12 de la noche. Nosotros íbamos a terminar 6 de la tarde, era el rap. Ya eran las 12, ya todo el crew cansado. Y yo tratando de mantener la energía. Y sí les dije, el que guste, se puede ir. No puedo posponerlo para mañana porque implica volver a maquillaje, volver a vestuario, catering. No tengo el dinero para otro día de rodaje, pero quien guste puede retirarse. Edgar, todos voltearon y me dijeron, no nos vamos, nos quedamos. Se enchina la piel, ¿no? Porque dices, órale, qué bonito, ¿no? Sí. Entonces se quedaron apoyándome a sacar el trabajo de todos y no funcionaron las máquinas. Le hablo a mi papá, le digo, ¿qué hacemos? Y él consiguió otra máquina con un amigo, Edgar. 4 máquinas, llega la otra máquina, la enchufa, tampoco, Edgar, tampoco. La persona que interpreta el personaje de la mamá me dice simplemente, ellos desde hace un momento quieren que nos retiremos. Ella tiene muy despierto todo este rollo. Me dice, ellos desde hace un momento están diciendo que ya nos retiremos, que ya no quieren que estemos aquí. Y en ese momento como productor y como que dices, no, es que como eso es una toma muy importante que me quedó como experiencia no dejar una toma tan importante para el final. Dije, no, vámonos por bombitas de humo, dije. Y ahí fuimos a tocar la puerta a una persona que vende pirotecnia a esas horas que nos hiciera favor de vendernos las bombitas de humo. Pues a prender bombitas de humo. Se cebaban, Edgar. Se cebaban. Hasta el final prendió una. Ya te estoy hablando de 1 de la mañana. Prendió una
todos tosiendo en el cuarto era súper chiquito y todos estábamos ahí involucrados, todos tosiendo. Se sacó la toma y en ese momento terminamos todo agradecido, pero sí dije, acabo de poner en riesgo a todo el equipo por querer sacar esto. Porque hay cosas que uno no puede controlar. Nunca me había tocado. Recuerdo que llego a clase yo bien orgulloso con mis maestros diciéndoles, no, pero no me rendí. Hice esto y me regañaron. Me dijeron, siempre pasan este tipo de situaciones extranormales donde lo mejor es retirarse. Y yo, caray, eso no me lo enseñaron. Sí, pues ya lo aprendiste. Sí. Y empezaron maestros a platicarme de experiencias donde han muerto personas en ocasiones por cosas sin razón que no se entienden, sí, que se caen, sobre todo cuando se están grabando muchas cosas de terror, películas con esa índole y en ocasiones de ese tipo. Pero aprendí eso también, aprendí en que hay formas en decir, no voy a poner en riesgo a mi gente. Claro, no llegamos a ese punto ni nada, pero me regañaron. Yo dije, ahorita me voy a poner una estrellita. No, hombre, me regañaron mucho. Y pues es parte de los aprendizajes de la experiencia. Sí. Y también te tocó la oportunidad de hacer de participar en una serie piloto. Me gustaría que nos platiques cómo fue esta experiencia, que era para un servicio de streaming, ¿verdad? En Estados Así Unidos. es, para un servicio de streaming. La serie piloto se llama Coyote Hills. Se estrenó en Estados Unidos y me tocó estar allá. No tuve ningún diálogo, solamente estuve de extra. Y recuerdo que cuando me comunicaron me dijeron, sí, te seleccionamos, No, hombre, yo estaba súper emocionado. Me dijeron, quítate la barba porque se trata de como si estuviéramos en secundaria y no sé qué. Ok, me quito la barba. Llego a donde se grabó, fue en Guadalajara, el piloto. Y estamos hablando ya de cosas mayores. O sea, eran camionetas y camionetas de tramoya, de luces. O sea, era una cosa increíble. Y yo estaba como un niño así en Disneylandia. Yo quería involucrarme en todo, ¿no? Claro, en esas producciones no te puedes involucrar en todo. Todo está súper marcado y tú tienes que quedarte en un área y de ahí no te sales. Pero fue una experiencia muy fregona en dimensionar la cantidad con extras que se trabajó, la cantidad de locaciones y de admirar porque esa productora traía otras 3 producciones al mismo tiempo. Entonces me relacioné mucho con la gente del catering, con el staff, con el crew y oigan cómo lo están manejando. La gente llevaba días sin dormir y también dices, claro, la industria es muy pesado. Me tocó estar en un comercial que fueron el rodaje de noche, pero me aventé, al final nos aventamos como 48 horas sin parar. Muy, muy cansado y justamente platicaba con ellos y decía, claro, pues están muertos, o sea, llevan días produciendo y sin parar. Y también es como esta otra parte, ¿no? De la industria. Pero fue una experiencia muy padre, como llegar a otras ligas y cuando estás estudiando audiovisuales, tener la oportunidad simplemente de estar viendo lo que está pasando, es como una bendición. Aunque no hagas nada, ¿sabes? Ya el hecho de estar viendo qué pasa y de identificar, de decir, yo sé cómo se llama eso, yo sé lo que están haciendo, es como una satisfacción muy bonita decir, lo que estoy estudiando está valiendo la pena. Sí, así es como darte cuenta de lo que estás aprendiendo en la teoría, verlo en el lugar. Y cuando te apasiona el tema, es algo curioso, pero a lo mejor puedes, no sé, conocer algún tipo de micrófono, o sea, en teoría o lo ves en internet, pero conocerlo físicamente te da una emoción que no lo podrías entender si no te apasiona este tema. No sé, es como en cualquier profesión, no sé, a lo mejor vamos a decir, un deportista, un futbolista, ver ciertos taquetes de cierta marca, o sea, es como, wow, aquí es la analogía, pues. Y platícanos, bueno, tienes ahora... ¿Qué tienes pensado, pues, en el medio audiovisual? ¿Cuáles son tus proyectos? Pues yo tengo un sueño, otro sueño, que es hacer un despacho audiovisual aquí en San Juan. Ese es como mi próximo objetivo por el que estoy trabajando duro para conseguir y hacerme de equipo. Y que también he aprendido muchas cosas en Mira, muchas veces como chavos muchas veces... Estamos tan acostumbrados a esta inmediatez, Edgar, que pensamos que de la noche a la mañana vamos a tener las cosas y la realidad es que no es así, no funciona así y es poco a poquito. Y a mí me pasó durante un tiempo un bloqueo de decir, es que si no tengo esta cámara,
No, si no tengo este micrófono, no, y fue de no, espérate, hasta con el celular, o sea, el chiste es contar historias, Sí, crear contenido, y hoy en día ya no hay límites para eso. Sí. Entonces, creo que es curioso cómo pasa este bloqueo y desbloqueo al mismo tiempo. Y nace estas ganas de hacer un despacho audiovisual donde me gustaría mucho que se involucraran igual chavos que se dedican a esto y que se hiciera esta sinergia de trabajo, ¿no? Porque al final pues todos somos su equipo y todos aprendemos muchísimo. Entonces, esa es mi intención. Un despacho audiovisual para crear contenido audiovisual de cualquier índole, ya sea comercial, ya sean eventos, de cualquier índole. El chiste es contar historias a través de una perspectiva y con la unión de varios talentos, ¿no? Que se involucren y que todos ganen, porque también esta parte siempre he dicho, a ver, sí es muy bonito ser amor por el arte, pero también hay que comer. Y muchas veces eso cuesta trabajo cuando va empezando uno, ¿no? De que ¿cómo voy a cobrar? Es que no me animo a cobrar. Pero es parte de porque las artes también es un trabajo. Sí. Es un trabajo y bueno, y también tiene que remunerar, ¿no? Sí, y creo que ahorita es una etapa perfecta porque ya las redes sociales exigen creación de contenido. O sea, entonces creo que es la etapa ideal. En algún momento, hace tiempo, no sé, si se producía una película o una campaña de publicidad, pues era muy costoso ir a las cadenas nacionales. Ajá, y ahora pues ya las redes sociales te exigen todos los días estar subiendo contenido para poder tener presencia, porque es muy efímera la atención de los espectadores. Sí, son segunditos, ya segunditos, ¿o los agarras o no? El aprender a tener el conocimiento de cómo contar la historia es fundamental, pues, para poder crear contenido. Y investigando todo el tiempo a quién vas, cómo llegarles y si es toda una chamba, porque no solo es, subo el video y ya. No, si hay todo un trabajo detrás y pues tú lo sabes. Así es. Pues te agradezco mucho el habernos compartido tu experiencia, el mejor de los éxitos en este proyecto, que estoy seguro que lo vas a lograr como todos los demás sueños que has demostrado que ya se pudieron materializar. Entonces, pues felicidades. Muchas gracias, agradezco mucho tu espacio, tu tiempo y éxito también para ti todo el tiempo porque la estás rompiendo. Gracias. Gracias, así es. Bueno, pues les agradecemos a todas las personas que siguen apoyando este podcast y nos vemos la próxima semana en el podcast de Edgar.